Como hemos dicho varias veces, esta mañana vamos a empezar un nuevo estudio que será un gemelo con otro estudio después. Y vamos a estudiar primeramente la familia y segundo la iglesia, pero en una manera particular. No un estudio exhaustivo de todo lo que pertenece a la familia o a la iglesia, sino los retos o los obstáculos, las dificultades, los problemas que nosotros encontramos en nuestro contexto, en nuestro tiempo, etc. Es decir, viviendo en 2018, ¿cómo podemos ser fieles a la palabra de Dios en nuestras familias? A la luz de los obstáculos que tenemos en nuestro tiempo. Y la misma pregunta para la iglesia en la otra serie después. Y porque tenemos que estar conscientes de las dificultades, los problemas, etcétera, en nuestro contexto. Entonces nosotros ya sabemos que debemos ser fieles a Dios según su palabra, debemos obedecer la palabra de Dios y también que la palabra de Dios alcanza a toda parte, cada parte de nuestras vidas. No hay ninguna porción o parte de nuestra vida en que nosotros podemos decir, pues Dios no me controla, Dios no me gobierna en esto. Yo hago lo que yo quiero, como lo quiero, etcétera, porque Dios no tiene nada que ver con esa parte de mi vida. No, obviamente, la palabra de Dios, la autoridad de Dios alcanza a toda porción, toda parte de nuestras vidas. Entonces estamos intentando ser fieles en nuestras familias y nuestras iglesias desde esta perspectiva. Y es importante hacer eso o tener un estudio como eso porque nuestro mundo está cambiando mucho, ha estado cambiando, siempre estará cambiando. Cuando ustedes nacieron el mundo era así y en la porción, en el medio de sus vidas era diferente. Al fin de nuestras vidas será diferente también. Entonces, esto no es la primera vez que el mundo ha cambiado, no, sino que el mundo sigue cambiando y tenemos que estar conscientes de esos cambios y reaccionando. Los cambios no son necesariamente malos o negativos. Hay muchos cambios buenos en 2018. Entonces, esta serie no es una serie que dice que todas las cosas nuevas son malas y debemos rechazarlas, etc. No. ¿Cuáles son las cosas buenas? ¿Cuáles son las cosas malas? ¿Cómo podemos vivir entonces a la luz de esas cosas? Entonces, queremos ser fieles a la palabra de Dios porque hay muchos cambios en nuestro contexto y nuestra cultura y debemos conocerlas, reconocerlas, aceptarlas y reaccionar. Entonces, este sermón solamente introduce este estudio, la serie. Vamos a establecer ciertos fundamentos que vamos a estar utilizando durante la serie. Herramientas que estamos diciendo, esas son nuestras herramientas y vamos a seguir usándolas durante la serie. Entonces, este sermón es más de introducción que las aplicaciones específicas que tendremos en otros sermones. Y también, como les he dicho, estoy empezando el mismo estudio, la misma serie en inglés. Entonces, ustedes pueden traer sus bosquejos al sermón en inglés y será más fácil seguir los puntos del sermón. Obviamente, en dos idiomas, no todo traduce 100% exactamente, pero les puedo decir que sí, el bosquejo intenta, es diseñado para ser lo más igual posible entre los dos. Escribí el sermón en inglés y luego lo traducí a español. Entonces será más fácil estar en el otro servicio con esta correspondencia que van juntos. Entonces vamos a empezar este sermón y esta serie con tres peligros y luego dos cambios en nuestra cultura y dos fundamentos. Podríamos decir que todos esos son fundamentos, pero así es el bosquejo. Entonces, tres peligros que vamos a considerar. El primer peligro
que tenemos que estar conscientes de este peligro durante toda la serie es el peligro de incluyendo a todos. Incluyendo a todos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues en una serie como esta, en un estudio como esto, estamos tratando con problemas y asuntos grandes y generales. Entonces es necesario que yo, siendo el predicador, que yo comunico en generalizaciones. Tengo que hablar generalmente. Y cada vez que nosotros generalizamos, cada vez que hablamos generalmente, habrá personas a quienes la generalización no aplica. Si digo, los padres de hoy hacen esto, habrá casos en que sí es la verdad, habrá casos en que no es la verdad. Si digo que los californianos son así, o los mexicanos son así, no sé, escoge un grupo. Si describes este grupo, lo que has dicho será la verdad para algunos, pero no para todos. Entonces, estaremos generalizando mucho en este estudio y hay un peligro. El peligro es, el pastor dijo esto de mi grupo, pero esto no me pertenece a mí. No estoy incluido en esa declaración. Entonces, evita el peligro. Estén conscientes ahora que yo estoy consciente que estoy generalizando. Entonces, hay un peligro de pensar que estoy incluyendo a cada individuo en particular en algo general. No intento con mis generalizaciones hablar absolutamente. Las generalizaciones no son absolutas y no debemos interpretarlas absolutamente. Pablo dijo que ¿cómo lo dijo? Los cretanos o los cretenses, que todos son perezosos, mentirosos, etc. Y obviamente no cada uno de todas las personas en la isla era así, era una generalización. Así también nosotros vamos a generalizar. Entonces no sean ofendidos si digo que tal grupo es así, si no eres representado dentro de aquella generalización. Y es un milagro que he podido decir generalización tantas veces correctamente. Muy bien, Samuel. El segundo peligro, muy similar, el peligro de excluyendo a individuos. Eso es un peligro opuesto, el otro lado del balance. El peligro de excluyéndote a ti mismo cuando oyes una generalización. Si digo, los padres de hoy son así, si digo, los jóvenes de hoy son así, o algo así, una generalización, cada persona representada en aquella categoría, padres o jóvenes o sea lo que sea, cada persona en particular debe ser humilde y debe estar listo para admitir y aceptar sus defectos. Entonces es necesario estar dispuesto y listo a reconocer que las generalizaciones aplican a cada persona en diferentes proporciones. Si digo, los hombres son perezosos, y tú piensas, yo tengo un trabajo de tiempo completo, ¿cómo puedes decir que los hombres son perezosos? Eso no me incluye. Eso no me incluye. Entonces yo me excluyo de esa generalización. No soy perezoso, yo tengo un trabajo de tiempo completo. Pero en la familia o en la iglesia o en otras partes de tu vida quizás eres perezoso. Yo podría decir la misma cosa acerca de cualquier grupo. Yo puedo decir, las mujeres son perezosas. Y no estamos hablando absolutamente. Entonces cada persona tiene que pensar en qué medida o en qué manera soy así. ¿A qué distancia, en qué medida me aplica esa generalización? Entonces hay un peligro de
el pastor dijo esto acerca de un grupo y él piensa que todo el grupo es exactamente así. No, no estamos diciendo. Pero el otro peligro opuesto que estamos hablando ahora es que tú te excluyes automáticamente porque tú piensas que la generalización no te aplica. Pues esto no me incluye. Pero ¿en qué medida te pertenece? ¿En qué medida te aplica esa generalización en tu matrimonio, en tu familia, en tu relación con la iglesia, en otras áreas de tu vida? ¿Eres así? Entonces, no uses excusas para excusarte o excluirte de las generalizaciones. Si haces todo este estudio, vas a escapar. Vas a escapar todas las generalizaciones con technicalities, con technicalidades, como en una corte. Sí, pero juez, eso no fue exactamente correcto, entonces, bueno, no podemos condenarte. No vamos a hacer esto. Vamos a ser humildes y listos, vamos a estar listos para aceptar que quizás esto no me aplica absolutamente, pero yo tengo que hacerlo particular para mí. El pastor va a hablar generalmente, yo tengo que aplicar particularmente. Y el tercer peligro, entonces, no te incluyes absolutamente, ni te excluyas absolutamente. Número 3, el peligro de la indiferencia y la inacción. Como acabo de decirlo, mis palabras tienen que ser generales. Siendo el predicador, yo tengo que hablar en esta serie generalmente. Porque yo soy una sola persona hablando a muchas personas. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tomar en serio lo que estamos estudiando y cada uno de nosotros tiene que aplicarlo a nuestras propias vidas en particular, en maneras particulares. Si no lo hacemos, nuestro análisis y nuestro estudio y la sabiduría y los mandamientos de las Escrituras no nos van a ser provechosos para nada. Para nada. Santiago, lo puse en inglés, James 1:22. Santiago 1:22. Wow. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Cada uno de nosotros tenemos que aplicar las generalizaciones particularmente. Pero si eres indiferente, o si no lo haces, inacción, si no lo aplicas, si no lo practicas, lo que estudiamos, esos sermones te serán inútiles. A waste of time, un mal gasto de tiempo. Por eso debemos ser maduros, sobrios y serios, diligentemente poniendo en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Y si procedemos estando conscientes de esos tres peligros, beneficiaremos mucho de esta serie. Yo sé que el pastor está generalizando, yo sé que yo tengo que hacerlo particular en mi vida y reaccionar y poner en práctica el resultado. Eso es necesario. Yo no puedo venir y aplicar esas verdades a cada familia. Estoy hablando de familias. Entonces, ustedes, los hombres siendo los líderes y las mujeres ayudando, apoyándoles en esto, tienen que poner en práctica las cosas que estamos estudiando. Sigamos entonces a 2 cambios. Y ahora vamos a analizar un poquito nuestra cultura, nuestro contexto y dos de las razones por las cuales estamos haciendo esta serie. Los cambios que han ocurrido, que han pasado en nuestro tiempo, en 2018. Y otra vez, esas son generalizaciones, porque nosotros estamos en diferentes etapas de nuestras vidas. Entonces, para algunas personas, esos cambios no les afectan tanto como para otros. Y reconozco esto, claro. Entonces, les pregunto esto. En 2018, en general,
en 2018, ¿dónde está el espacio o la esfera en que la gente se conecta? ¿Dónde está el espacio o la esfera en que la gente se conecta? El espacio público. ¿Cómo es que en nuestro día, en 2018, una persona conozca a otra persona? ¿Dónde nos encontramos? En gran medida, no absolutamente, pero en gran medida y más para los más jóvenes, pero en gran medida, el espacio público ha sido reubicado desde el mundo actual al mundo digital. Desde el mundo actual al mundo digital, es decir, por medio de las computadoras, los teléfonos, el televisor, aunque el televisor no comunica tanto, pero es una parte de esos medios. Entonces, nosotros compramos muchas cosas en la aislación de nuestros hogares, es decir, vamos de compras desde la sofá, hablamos los unos con los otros desde la comodidad de nuestros hogares, aún usamos video chat desde la casa, enviamos fotos, expresamos opiniones, contamos nuestras historias, y los demás que están leyendo o viendo o escuchando lo que hemos puesto en el internet, en el mundo digital, ellos también están en sus casas o están yendo por el mundo con su teléfono. Entonces nosotros estamos conectando, encontrándonos, no en este mundo actual, sino en un mundo digital. En general. Estas cosas, quiero estar claro, estas cosas no son necesariamente malas o negativas. Ustedes saben muy bien de mí, los detalles de mi vida, que yo tengo un hermano en Maine, otro hermano en Carolina del Sur, una hermana en Oklahoma, mis padres en Texas y yo aquí en La Mirada. Y ¿saben qué? Yo odio eso. No me gusta para nada. Si quiero ver a mi hermano, tengo que cruzar todo el país, o el otro hermano, o la mitad del país para mis padres o mi hermana mayor, etc. Eso es horrible, terrible. Pero otra cosa, la tecnología nos conecta. Entonces mi hijo Owen a veces juega un videojuego que se llama Minecraft con sus sobrinos. Cousins, sobrinos. Primos, gracias. No tiene sobrinos. Con sus primos. Y ellos pueden hablar, pueden verse y jugar juntos. Están conectados por esas cosas. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Entonces, no estoy diciendo esos cambios todos son horribles, son malos, etc. No. Estamos simplemente reconociendo el mundo ha cambiado. El espacio público ha sido transformado, ha reubicado al mundo digital. No absolutamente, pero eso ha pasado. Entonces, consideren conmigo los efectos de este cambio bajo 3 puntos, A, B y C. A, B y C. Hay ventajas y bendiciones en todo eso, pero también efectos. Y los efectos no son necesariamente malos, pero hay efectos. En el pasado, en la neblina de la antigüedad, si quisieras conocer a alguien, ¿qué fue necesario hacer? Fue necesario reunirse en persona, ¿verdad? Si no, entonces, ¿cómo ibas a conocer a esa persona? No existe un mundo digital, solamente el mundo actual. Entonces, si yo quiero conocer a fulano, tengo que estar con fulano. No hay otra opción. Pero en 2018 no es necesario. Tú puedes hacerlo, pero no es tan necesario reunirse en persona con otras personas para conocerles a ellos. Eso es un cambio. No necesariamente negativo o malo, es simplemente un cambio. Y el punto es que en un mundo así nos acostumbramos
no intencionadamente, pero nos acostumbramos a no estando juntos, a no reuniéndose en persona. Eso se convierte en algo normal. Y uno tiene que estar consciente de eso. Es normal no reunirme con otras personas, pero los conozco. Tenemos que estar conscientes. Vamos a seguir. Estamos desarrollando, estamos edificando, construyendo una conciencia de los cambios de nuestro mundo. Letra B. Si quisieras conocer a alguien, fue necesario hablar con la persona, en persona. En una manera similar, en nuestro tiempo, no es necesario hablar con otras personas para conocerlos. Por medio de las redes sociales, podemos ver sus fotos, leer sus pensamientos y oír su voz completamente separado de su presencia actual. No tienes que preguntarles de dónde son, o qué tipo de música les gusta, o las otras cosas interesantes que son particulares para cada persona. Ya tienes toda esa información en general en su profile en las redes sociales. Eso es un cambio grande con efectos profundos, pero no necesariamente negativos. Varios de ustedes, por ejemplo, vinieron a esta iglesia para visitar, pero ¿qué hicieron antes? Visitaron nuestro sitio de web, escucharon algunos de los sermones. Qué bueno, eso no es nada malo. Estamos simplemente desarrollando nuestra conciencia de los cambios de nuestro tiempo. El punto es que en letra A, el punto es nos acostumbramos a no estando juntos. Aquí nos acostumbramos a no hablando los unos con los otros o el no tener que hablar los unos con los otros. Estamos acostumbrados a no estando juntos y no hablando los unos a los otros. En el pasado no había otra opción. Fue necesario reunirse y hablar si quieres conocer a alguien. Y ustedes se acuerdan de 2 de Juan y 3 de Juan, donde Juan dice, pues en lugar de usar tinta y pluma y papel, etcétera, o papiro, yo prefiero estar con ustedes cara a cara para hablar. Y dijo Juan que hay un gozo completo, hay un gozo más perfecto en eso, en estando cara a cara, que en el uso de un medio que está en medio de ti y la otra persona. Entonces, nosotros estamos acostumbrándonos a un mundo de un gozo incompleto, un mundo de un gozo imperfecto, un mundo de separación, pero también conexión, conectados pero separados, conectados por el mundo digital, pero separados en el mundo actual. Letra C. Si quisieras tener amigos, no solamente conocer a las personas, sino tener amigos, fue necesario ser amigable. Ahora estamos en la antigüedad, en un grupo de personas, en el espacio público. Ahora tienes que ser Samuel, tienes que ser fulano, tienes que ser tú, ti mismo. Y las otras personas van a caerte bien o no, dependiendo de cómo actúan, cómo hablan, cómo son, etc. Y las personas amigables tienen amigos entonces. Estando juntos en el mundo actual no quiere decir necesariamente que aquellas personas quieren estar juntos. La manera en que nos tratamos los unos a los otros determina si nos divertimos o no. Si mi mamá me dijo, Samuel, te vas al youth group, el club de jóvenes, o Samuel, te vas a la escuela, a veces los niños dicen, no quiero estar en la escuela porque me maltratan. Eso es para el niño muy difícil, ¿verdad? Entonces, la idea, si todos nosotros estamos juntos, todo será que, perfecto, no es así, sabemos eso. Estamos simplemente notando los cambios de nuestra cultura. Si estamos con otros, y es obvio para ellos que somos simpáticos, quizás les caigamos bien a los demás. ¿Qué es el punto?
el punto es que la familia y también la iglesia son grupos de personas. Si no tienes personas, no tienes una familia. Si no tienes personas, no tienes una iglesia. El edificio no es el hogar, el edificio no es, o pues sí es el hogar, pero el edificio no es la familia, el edificio no es la iglesia. Si quitas las personas de la casa, no hay una familia y ni es un hogar, es una casa nada más. Si quitas las personas de la iglesia, no existe la iglesia. Entonces, si los grupos más básicos de nuestras vidas son grupos de personas, pero estamos acostumbrándonos a viviendo separados, pero conectados en silencio, todo eso nos cambia. Nos cambia. No tenemos que hablar, no tenemos que reunirnos, no tenemos que ser amigables necesariamente. Podemos vivir en aislamiento. ¿Qué pasa entonces a la familia? ¿Qué pasa entonces a la iglesia en una cultura y una sociedad que ha transformado y reubicado el espacio o la esfera pública en que nos interactuamos? Depende. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Y si nos acostumbramos al silencio y a la separación de este mundo moderno, o si estamos inconscientes, si nosotros no nos damos cuenta de esos cambios alrededor de nosotros, habrá obstáculos y dificultades en nuestras familias y nuestra iglesia. Porque la familia y la iglesia dependen de relaciones, amistades, conexiones entre personas. Y vivimos en una sociedad desconectada, pero conectada. Entonces, esta serie de sermones intenta ayudarnos a responder y reaccionar en una manera bíblica a esos tipos de cambios en nuestro día. Entonces, repito que hay muchos cambios buenos. El punto es que debemos estar conscientes de ellos y listos para examinarlos y aplicar la Biblia a ellos. El segundo cambio, voy a dedicar menos tiempo a esto, pero es similar. El segundo cambio, el conocimiento público ha sido reubicado. En el pasado, la mayoría del conocimiento del mundo fue contenido en libros. Entonces, si quisieras crecer en tu conocimiento, leerías libros. En 2018, por medio de computadoras, tenemos acceso a mucha información en el Internet. Eso es maravilloso. Es increíble lo que podemos accesar por medio de las computadoras. Y yo personalmente he beneficiado muchísimo de la disponibilidad de recursos antiguos por medio del Internet. No tengo que viajar a esta biblioteca y otra biblioteca. Yo tengo todo por medio de mi computadora. Sin embargo, el problema es que cuando toda la información de todo el mundo se hace accesible instantáneamente por medio del teléfono o la computadora, si todo eso es accesible a todo tiempo, a toda persona que tiene acceso al Internet, ninguna de las personas tiene que mantener aquel conocimiento en su mente. Cuando los libros eran las únicas fuentes, personas tenían que leerlos y acordarse de lo que leyeron. Y ya que el conocimiento público ha sido reubicado al mundo digital en general, en muchos casos hay menos esfuerzo para contener, retener y mantener aquel conocimiento en nuestras mentes. Nos acostumbramos a no teniendo que acordarnos de muchas cosas. A veces eso es muy bueno. Yo tengo un calendario en mi teléfono y yo pongo fechas y cosas en ese calendario y luego me olvido de ellos porque me van me van a recordar. Porque solamente puedo acordarme de una cantidad finita de cosas. Entonces usamos tecnología y otras cosas para ayudarnos. Tenemos una secretaria que ayuda a los pastores y nos dicen,
pastor, debemos hacer esto o no te olvides de eso. ¡Qué bueno! Entonces no estoy diciendo que en el pasado cada persona tenía una mente perfecta y se acordaba de todo. No, claro. Pero hay un cambio. No tengo que memorizar. No tengo que mantener esa información en mi mente porque lo tengo aquí, en mi teléfono, o lo tengo en mi computadora. Entonces, si no nos reunimos en general, si no nos reunimos y si no nos enseñamos, si no estamos desarrollando nuestras mentes y lo que conocemos, ¿qué nos va a pasar? Somos americanos entonces. No nos reunimos y no nos enseñamos. Miramos el televisor. Miramos fútbol. Ay, los viejos tiempos eran mejores, ¿no? No eran mejores. No existe una época dorada, ni una cultura perfecta, ni una sociedad perfecta. Dice Dios en Eclesiastés 7:10, no digas a qué se deberá que los tiempos pasados fueron mejores que estos, pues no es la sabiduría la que te hace preguntar sobre esto. Si las cosas eran mejores en ciertas cosas en otro tiempo, otras cosas eran peores en el mismo tiempo. Y si las cosas eran mejores en otro tiempo, ¿saben qué? No importa, porque nosotros vivimos hoy. Y las cosas mejores del pasado, qué bueno para ellos que vivían en aquel tiempo, pero nosotros no podemos regresar. Estamos en 2018 en La Mirada, California, en los Estados Unidos. Entonces, tenemos que vivir aquí. Tenemos que vivir ahora. Entonces, sí, claro que podemos aprender del pasado y corregir ciertas cosas si hemos cambiado en un sentido mal, pero debemos vivir en el presente y esta serie, su propósito es ayudarnos a hacer esto. La iglesia, la familia también, la familia y la iglesia, dije bajo el punto acerca de el cambio del espacio público, que la familia y la iglesia son grupos de personas. Entonces, ¿qué pasa cuando la sociedad en general deja de reunirse, etcétera? ¿Qué pasará a esos grupos de personas, familias y la iglesia? Pues, si también la sociedad empieza a no mantener información en sus mentes, la familia también depende mucho de información y la iglesia depende mucho de información, cosas que conocemos y podemos repetir. Como en la familia, pues un padre, un esposo tiene que conocer mucho acerca de cómo ser un esposo. Igual para la esposa. O también cómo puedo ser un padre o una madre. Hay muchas cosas que tienes que conocer. Y idealmente los padres enseñan a sus hijos este conocimiento. Pero ¿qué hacemos hoy? No sé cómo hacer esto. Voy a mirar un video en YouTube acerca de cómo hacerlo. Eso no es necesariamente malo. Estoy simplemente despertándonos a los cambios. No necesito el conocimiento de mis antepasados porque tengo el internet. Pero si la familia es un grupo de personas que conoce ciertas cosas acerca de cómo vivir como un grupo de personas y hay estos cambios pasando, tenemos que reaccionar, tenemos que responder. Entonces, el espacio público y el conocimiento público, todo eso ha transformado, ha sido reubicado en ciertas maneras maravillosas, en otras peligrosas. Hay peligros, cosas que debemos evitar, etc. Entonces tenemos que reconocer y aceptar que vivimos en este mundo. Es inevitable. Pero podemos concluir con dos fundamentos para ayudarnos, para prepararnos, dos fundamentos. El primero de esos dos
La naturaleza no cambia. La naturaleza no cambia. No existe ni existía una época dorada, un siglo dorado o un siglo de oro, una cultura perfecta, porque en nosotros mismos somos criaturas pecaminosas, ¿verdad? Tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos una fuerte inclinación hacia el pecado y pecamos. Somos pecadores. Entonces, en la historia del mundo encontramos en todo tiempo, en todo lugar y en toda persona el pecado. Y eso no cambia. La naturaleza no cambia. Vemos diferencias, vemos cambios, pero son diferencias en cantidad, diferencias en forma, no diferencias en sustancia. Todas las culturas, todas las sociedades son pecaminosas. Son hombres naturales, viviendo en el mundo manchado por el pecado. Los pecadores son pecadores y no pueden ser no pecadores. Y tenemos que reconocer y aceptar que vivimos en este mundo manchado por el pecado, el mundo bajo el sol, como dice Eclesiastés. Y tenemos que aceptar que nuestras vidas también demuestran las consecuencias de nuestros propios pecados. No estamos diciendo, pues vivimos en un mundo que todos los demás han arruinado y estamos experimentando los efectos de los pecados de otros. Sí, pero necesitas un espejo. Oh, yo también he complicado mi vida con mis pecados. Todos nosotros tenemos la misma naturaleza. No hay justo, ni uno. A uno se desviaron todos. ¿Qué es la solución entonces? Pues la gracia de Dios cambia nuestras naturalezas. La gracia de Dios nos transforma. En Efesios 2, Dios nos dice por medio del apóstol Pablo que éramos muertos en nuestros pecados, pero Él nos amó con un amor poderoso y rico en misericordia, salvándonos de nuestros pecados y nuestra naturaleza pecaminosa. Dios nos hizo vivos en Cristo Jesús por medio de la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Y por la fe somos unidos a este Señor resucitado, unidos a Él en su muerte, unidos a Él en su resurrección, y somos perdonados entonces de todos nuestros pecados. Somos perdonados de toda nuestra iniquidad y somos nuevas criaturas. Dios nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha regenerado. Y por eso, esta serie acerca de aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas requiere que tengamos como un fundamento la verdad que Dios nos ha rescatado de nuestra naturaleza pecaminosa y la condenación que merecemos. Dios en su gracia, por su gracia, nos ha cambiado. Nos ha transformado literalmente en nuestra naturaleza y nos ha reubicado, nos ha trasladado de Adán a Jesús, quitando nuestra condenación, justificándonos. Entonces, nuestra obediencia a Dios, nuestra poniendo en práctica todo eso, es una obediencia de gratitud, una obediencia de acción de gracias. Es un efecto, no una causa. Haz esto para que Dios, no, haz esto porque Dios nos ha salvado, entonces haz esto porque Dios nos ha salvado. Nuestra obediencia es un efecto, no una causa. Haz esto para que Dios te salve. No, eso sería una causa, la obediencia. No, haz esto porque Dios nos ha rescatado. Aparte de este fundamento, que Dios nos ha salvado, que la gracia de Dios puede cambiarnos y nos ha cambiado. Aparte de este fundamento, esta serie sería la naturaleza del hombre intentando transformarse a sí mismo. Seríamos pecadores intentando mejorarnos a nosotros mismos. Eso es imposible. Pero en Cristo
siendo salvos, estamos amando a nuestro Dios Trino con el amor que Él nos ha concedido gratuitamente en Jesucristo. Y acuérdense de que eso fue el punto de Colosenses 3. ¿Se acuerdan de que en Colosenses 3 Pablo dice, siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo? Eso es la causa. ¿Cuál es el efecto, el resultado? Busquen las cosas de arriba. Y dice, ocupen la mente en las cosas de arriba y regresa a la causa. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, nosotros estamos intentando seguir el modelo de Colosenses 3. Y, ¿se acuerdan del fin de Colosenses 3? Pablo describe el viejo hombre en Adán, muerto, pecaminoso, el nuevo hombre en Jesús, etc. ¿Y luego qué hace? Y luego él se dirige a esposas, esposos, padres, hijos, empleados, empleadores, etc. Pablo nos dice quiénes somos en Cristo y luego cómo debemos vivir en Cristo. Somos nuevos hombres en el nuevo hombre y debemos vivir para Él y como Él, quitando de nosotros, desvistiéndonos del pecado y vistiéndonos con la justicia de Jesús y su santidad. Quienes somos en Cristo afecta cómo vivimos en Cristo. Entonces es necesario reconocer que estos sermones no son sermones para vivir tu mejor vida ahora. No son sermones que nos ayudan a ser los mejores que somos o podemos ser. Son sermones que nos ayudan a vivir para Cristo, en Cristo, como Cristo. Son sermones que nos ayudan a demostrar a Dios nuestra gratitud por su infinita gracia hacia nosotros en Cristo Jesús. Entonces, nada de esos sermones te aprovechará o te beneficiará o te ayudará si eres arrogante, orgulloso, soberbio, no arrepentido, perezoso, indiferente, negligente, descontento, enojado, amargo o crítico. Porque cada uno de nosotros tiene que mirarnos en Cristo y vernos en Él. Y luego debemos después amarnos los unos a los otros en Él. Amamos a Cristo, vemos a nosotros mismos en Él y amamos a los demás con el amor de Jesucristo. Pero tampoco te beneficiarán esos sermones si no has sido cambiado por la gracia de Dios. Si no has nacido de nuevo, si no has creído en este Cristo de amor para tu salvación. La vida de Jesús era perfecta. La muerte de Jesús era perfecta. La resurrección de Jesús, perfecta también. Y en Él somos perdonados, tenemos nueva vida, tenemos no solamente una nueva vida, sino una nueva vida eterna. Entonces cree en Jesús, descansa en Jesús y así crecerás en Jesús, como en Colosenses 2, arraigados y sobreedificados en Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, ojalá que este sermón les sea de bendición, porque la idea, el punto no es ¿cuál es el análisis de Samuel acerca de nuestra cultura? ¿A quién le importa? Who cares? A nadie le importa mis opiniones acerca de nuestra cultura y los cambios que hay en ello. Esto no importa. Lo que importa es cómo podemos ser fieles en nuestras familias, cómo podemos ser fieles en nuestra iglesia a la luz de los mandamientos de Dios en su palabra y los obstáculos y cambios que hay en nuestro tiempo. Eso es el punto. Todo con el fundamento que la naturaleza no cambia, pero la gracia de Dios, la sobrenaturaleza es sobrenatural. Su gracia sobrenatural cambia quiénes somos, nos transformamos, nos ha trasladado de Adán a Cristo y así en Cristo vamos a vivir para Él, en Él
y como Él. Oremos.